La ambición es como un río poderoso que fluye en el corazón humano. Puede esculpir cañones profundos de progreso o inundar los campos de nuestra humanidad con la destrucción. Cuando se guía por ideales elevados y auténticos, la ambición es la chispa que ilumina el camino de grandes logros. Es el alma detrás de las pirámides de Egipto, la gran muralla china, las ciudades deslumbrantes de nuestro mundo moderno. Es la fuerza que nos ha llevado a la luna y que nos llevará más allá, impulsando a la humanidad hacia horizontes de conocimiento cada vez más amplios. Sin embargo, cuando la ambición se desata sin una brújula moral, puede ser la chispa que enciende el fuego de la destrucción. Es la mano oculta que ha movido las piezas en el tablero de ajedrez de la guerra, desde que recién salidos de las cavernas nos peleamos por un trozo de venado hasta las devastadoras guerras mundiales del siglo XX. Puede alimentar la codicia, el egoísmo, llevándonos a la destrucción. Cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana tiene la responsabilidad de orientar correctamente la ambición, de convertirla en un río que da la vida en lugar de una inundación destructiva. Nuestro futuro como individuos y como especie depende de cómo navegamos en las aguas a veces turbulentas de la ambición. Como cualquier otra fuerza poderosa, puede construir ciudades o iniciar guerras. La elección, en última instancia, está en nuestras manos. En si dejamos que ese ente abstracto coopere con nosotros para lograr metas cada vez más grandes, o se adueñe de nosotros y nos convierta en marionetas a su merced. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría matizar dos conceptos que a menudo se confunden: ambición y aspiración. En esencia, la ambición es un anhelo, un deseo por el crecimiento personal, un apetito por la mejora, mientras que la ambición es el deseo de alcanzar una posición elevada, frecuentemente a costa de todo lo demás. Al considerar estos conceptos, podemos recurrir a la filosofía de Aristóteles, quien decía en la Ética a Nicómaco que la virtud está en el término medio. Así, una ambición desmedida puede llevar a lo que los griegos llamaban la ibris, la arrogancia desmedida, que ciega al héroe hasta llevarlo a la caída, como sucede en la tragedia clásica de Sófocles, Edipo Rey. La ibris, del antiguo vocabulario griego, es un concepto fascinante que encarna el exceso de orgullo o de confianza en uno mismo, a menudo retratado como un desafío desmedido hacia los dioses o a la desobediencia a las normas sociales establecidas. La ibris, en este sentido, puede verse como una forma extrema de ambición, donde la persona cruza los límites de lo que es social o divinamente aceptable para alcanzar sus propósitos. Imagina estar en un teatro antiguo de Atenas, con la trágica figura de Edipo en el escenario. Su historia es un potente recordatorio de los peligros de la ibris. Edipo, al no conocer su verdadera identidad, mata a su propio padre y se casa con su madre, desafiando así las leyes de la naturaleza y de los dioses. La enorme ambición de Edipo le lleva a la ibris y finalmente a su caída. Del mismo modo, la ibris, aunque nos pudiera parecer un concepto ajeno, es un asunto constante en la literatura moderna y en la cultura popular. Tomemos, por ejemplo, a Anakin Skywalker, en Star Wars. Su ambición de poder para proteger a sus seres queridos le lleva a una espiral de ibris que finalmente lo transforma en el villano Darth Vader. O recordemos al personaje de Gollum en El Señor de los Anillos, que es la quinta esencia de la ibris encarnada en un ser retorcido y repugnante. La psicología también ha estudiado este concepto. La ibris puede verse como un reflejo del narcisismo o del delirio de grandeza. Según un estudio de la Universidad de California, los líderes empresariales con un alto grado de ibris son más propensos a tomar decisiones arriesgadas, a menudo poniendo en peligro la estabilidad de sus empresas. Un ejemplo, a mi entender, de un personaje actual absolutamente devorado por la ibris y que responde punto por punto a las características enumeradas por el estudio de la Universidad de California es Elon Musk. Con su última veleidad, la compra del imperio Twitter demuestra su predisposición para asumir cuotas de riesgo que, para una persona normal, no enferma de ibris, resultarían mareantes. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ibris y la ambición? La ibris puede entenderse como una manifestación extremadamente exagerada de la ambición. Cuando la ambición no respeta límites éticos, morales o incluso divinos, se convierte en ibris.
En este sentido, la ambición es una herramienta de doble filo, puede ser el potente motor para el crecimiento y para el progreso, pero si no se controla, puede llevarnos a la hibris y a la inevitable caída que sigue este pecado de desmesura. Por lo tanto, llevamos más de 3000 años recordando la importancia de no sobrepasar los límites de la ambición por nuestro propio bien. En la literatura encontramos a personajes que ilustran ese equilibrio. Jo March, de Mujercitas, la novela de Louisa May Alcott, es un ejemplo. Su ambición por convertirse en escritora no eclipsa su amor por la familia y su deseo de crecer como persona. En el otro campo del espectro, la literatura está llena de personajes que han antepuesto la ambición a todo lo demás. Macbeth, en la obra homónima de William Shakespeare, es seducido por la profecía de convertirse en rey y se entrega a la ambición desmedida y comete asesinatos y traiciones para alcanzar su trono. Lord Voldemort, en la serie de libros de Harry Potter, es un ejemplo extremo de ambición desmedida y sed de poder. Su búsqueda de la inmortalidad y del control absoluto lo lleva a cometer atrocidades y a perder su humanidad. En el retrato de Dorian Gray, Dorian, obsesionado por la belleza y la juventud eterna, se entrega a una vida llena de placeres y de libertinaje sin importarle las consecuencias para sí mismo y para los demás. La ambición y el poder forman una pareja intrigante. Si la ambición es el vehículo, el poder puede ser visto como el destino. La ambición a menudo actúa como un combustible que nos impulsa hacia el ansiado premio del poder, pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de esta relación? Para comprender esto, volvamos a la antigüedad y visitemos al filósofo chino Sun Tzu en su obra El arte de la guerra. Sun Tzu nos cuenta que el poder no es simplemente una cuestión de fuerza, sino también de estrategia, de perspicacia y de voluntad, elementos que están íntimamente ligados a la ambición. La figura de Maquiavelo, con su penetrante análisis del poder y la ambición en su obra El Príncipe, proporciona una visión propia sobre la relación entre estos conceptos que han sido capaces de influir en la política actual 500 años más tarde. Maquiavelo ve la ambición no solo como una fuerza natural, sino también como una necesidad en el juego del poder. Según él, un príncipe ambicioso es indispensable para mantener un estado firme y robusto. Pero hay una sutileza. La ambición debe ser guiada por la astucia y la visión pragmática de la realidad, no por la mera avaricia o deseo de poder. En El Príncipe, Maquiavelo explora la relación, siempre complicada, entre fines y medios. Esto no significa que aliente a los líderes a ser despiadados por el simple placer de serlo, sino que sostiene que la ambición de un líder, su deseo de mantener y consolidar el poder, puede requerir acciones que no siempre se alinean con lo que tradicionalmente consideraríamos moral y ético. Desde una perspectiva más contemporánea, el cine nos ofrece a personajes como Tony Montana, en Scarface, cuyo deseo insaciable de poder le lleva a una espiral de violencia y autodestrucción. Una saga cinematográfica dedicada en exclusiva al binomio ambición y poder es la del Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Sigue la vida de la familia mafiosa Corleone y su lucha por el poder y el control en el mundo del crimen organizado. A lo largo de toda la saga, se examinan las consecuencias personales y morales de la ambición desmedida y la búsqueda del poder a todo precio. Y hablando de obras maestras, Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles, aborda el tema de cómo la ambición termina por destruirte, termina por destruir la persona que eres. Ciudadano Kane narra la historia del magnate de los medios de comunicación Charles Foster Kane, quien busca desesperadamente el poder y la influencia. A través de la vida del protagonista, descubrimos las consecuencias del poder ilimitado y la soledad que puede acompañar la ambición desmedida. En términos sociológicos, la obra de Max Weber ofrece una amplia perspectiva sobre la ambición y el poder. Para Weber, el poder no es simplemente algo que se posee, sino que se ejerce dentro de una relación social. La ambición de poder, por lo tanto, tiene un impacto directo en la estructura y las dinámicas sociales. Diversos estudios psicológicos han encontrado una correlación perfecta entre que las personas tengan un alto grado de ambición y el éxito en la obtención de poder. Sin embargo, todos los estudios también han señalado que el poder adquirido a través de la ambición desmedida lleva con frecuencia a resultados negativos como la soledad y el aislamiento. Por lo tanto, ambición y poder están intrínsecamente ligados, pero no siempre de una manera beneficiosa.
El poder obtenido a través de la ambición puede ser dulce en un principio, pero puede tornarse amargo si se gana a costa de la ética y las relaciones personales. La tensión entre la ambición y la moralidad puede surgir en cualquier tipo de relación humana, incluyendo la amistad. Imaginemos dos amigos de la infancia, que han soñado desde siempre con convertirse en músicos reconocidos. Durante años han trabajado juntos, escribiendo canciones y tocando en locales pequeñitos, siempre apoyándose mutuamente en su camino hacia el éxito. Y un día, a uno de ellos se le presenta una oportunidad única. Un productor de renombre le ofrece un contrato para grabar su primer álbum en solitario. Sin embargo, hay una condición. Tiene que dejar a su amigo atrás. Aquí es donde la ambición y la moralidad entran en conflicto. El que va a grabar en solitario se encuentra frente a una difícil elección. ¿Debe seguir su ambición de convertirse en músico de éxito, incluso si eso significa traicionar a su amigo? ¿O debería mantener su lealtad a su amigo, sacrificando la oportunidad que ha estado esperando toda su vida? Cuando hablamos de ambición, a menudo tropezamos con el denso dilema moral que lo une a la moralidad. ¿Es la ambición en sí mismo un acto inmoral o simplemente se convierte en moral dependiendo de cómo se manifiesta? Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, argumenta que las acciones deben ser juzgadas moralmente no por sus resultados, sino por la intención que las guía. Desde esta perspectiva, la ambición que se origina en la autenticidad y la buena voluntad puede considerarse moral, mientras que la que nace del egoísmo o la malicia sería inmoral. La psicología también ofrece algunas reflexiones interesantes sobre ambición y moralidad. Según la teoría de Kohlberg del desarrollo moral, la ambición, sin consideración por los demás, sería característica de los niveles inferiores del desarrollo moral. Piensen, por ejemplo, a ese bebé al que le importa todo un cojón, excepto chupar teta. Mientras que una ambición equilibrada, con un sentido de justicia y respeto por los demás, reflejaría niveles superiores de desarrollo moral. El mundo de la ficción ha explorado ampliamente el binomio ambición y poder. La gaviota, de Anton Chejov, explora las dinámicas de poder, de ambición y de amor en el contexto de una familia de artistas y escritores. Cada uno de los personajes está inmerso en una búsqueda desesperada de reconocimiento y éxito artístico, y esto se entrelaza con sus relaciones personales, poniendo de manifiesto los dilemas morales y los sacrificios que surgen en la persecución de los sueños y la ambición. Las brujas de Salem, de Arthur Miller, basada en los famosos juicios de las brujas en el siglo XVII, explora cómo la ambición y el miedo pueden llevar a una comunidad a una caza de brujas y a la violación de los derechos humanos. De este modo, emplea una historia muy truculenta para poner de relieve la lucha entre la ambición personal, la moralidad y la manipulación política. A la hora de definirnos como seres pensantes e incrustados en el puzzle complejo de la sociedad y las relaciones que establecemos con los demás, la ambición juega un papel primordial y, de hecho, ayuda a definirnos a nosotros mismos. Consideremos la obra de literatura Moby Dick, de Herman Melville. El capitán Ahab, obsesionado con la caza del gran cachalote blanco que le costó una pierna, personifica una ambición desmedida que forma parte de su identidad. Ahab se convierte en la encarnación de una obsesión nacida de la ambición que no solo define su vida, sino que también se convierte en su perdición. Su identidad está tan entrelazada con esa ambición que ya no puede distinguirse del monstruo marino que persigue. En el arte, Auguste Rodin es un ejemplo de cómo la ambición puede ser un componente esencial de nuestra propia autodefinición. Rodin desafió las convenciones artísticas de su tiempo con un estilo único y detallado, casi de otro mundo. Su ambición por crear esculturas que fueran emocionalmente resonantes y auténticamente expresivas era central para su identidad como artista. No era simplemente Auguste Rodin, el escultor, sino Auguste Rodin, el escultor que se atrevía a desafiar lo convencional para expresar su auténtica visión artística. El sociólogo Pierre Bourdieu, en su concepto de hábitus, habló de cómo nuestras aspiraciones y ambiciones, informadas por nuestro entorno social y económico, pueden constituir una parte integral de nuestra autodefinición. Según este autor, nuestras ambiciones no son simplemente deseos individuales, sino que están enraizadas en los contextos sociales en los que vivimos. De ese modo, nuestra ambición no solo es un reflejo de nuestras aspiraciones personales, sino también del entorno social que nos rodea. No obstante, mientras la ambición puede ser una pieza valiosa en el rompecabezas de nuestra identidad,
no debería ser el único componente. Cuando lo es cuando empiezan los problemas. No somos únicamente lo que aspiramos a ser, sino también lo que valoramos, lo que amamos, lo que nos hace reír, lo que disfrutamos. Nuestra identidad es un tapiz intrincado de hilos entrelazados, y si bien la ambición puede ser uno de esos hilos, no debe eclipsar a los demás. Si no contáramos con las cadenas que nos impone la sociedad, la ambición terminaría por corroernos. Las constricciones sociales, a menudo sutiles y arraigadas en nuestras comunidades, pueden tener un gran impacto en la atenuación de la ambición. Por ejemplo, si un individuo proviene de un entorno socioeconómico concreto, puede tener menos acceso a las oportunidades que fomentan y apoyan la ambición. Especialmente en sociedades menos evolucionadas, es habitual que el hijo del panadero sea panadero, tenga que cumplir la expectativa de ser panadero y llevar el peso del negocio familiar, eclipsando así sus ambiciones para el futuro. En algunas sociedades, las expectativas de género pueden limitar la ambición de las mujeres. Por ejemplo, si en una sociedad se espera que las mujeres prioricen la familia sobre la carrera, pueden sentir que su ambición profesional está siendo atenuada o incluso rechazada. Esto es muy común en el Islam. Algunas sociedades o comunidades valoran la conformidad y la homogeneidad por encima de la individualidad y la autodeterminación. En estos entornos, la ambición puede ser vista como una amenaza a la estabilidad o a la cohesión del grupo. Aquellos que muestran ambición pueden ser vistos como rebeldes o problemáticos, lo que puede atenuar la expresión de ambición para encajar y evitar conflictos. En sociedades con sistemas rígidos de castas o de clases, las personas son brutalmente desalentadas o incluso prohibidas de aspirar a roles o profesiones que están fuera de su casta o clase. Esta rigidez social puede sofocar la ambición al establecer barreras aparentemente insuperables. Me gustaría que consideraran el juguetón efecto espectador. Este fenómeno psicosocial describe cómo la presencia de otras personas puede afectar a nuestro comportamiento. Por ejemplo, si nos encontramos en una competencia y hay gente observándonos, nuestro deseo de destacar puede hacer que la llama de la ambición arda más fuerte. Por otro lado, si observamos que la mayoría está contenta con el statu quo, podríamos sentirnos desmotivados para ir más allá. La sociedad, en este sentido, puede amplificar o atenuar nuestra ambición. Pero ¿qué hay de la aprobación social? La sociedad a menudo alaba la ambición. Desde pequeños nos han contado historias de personas que, impulsadas por esa ambición, lograron grandes hazañas. Los empresarios exitosos, los atletas de élite, los artistas famosos, todos ellos figuras de ambición que han llegado a la cima. Sin embargo, para nuestra profunda desgracia, la sociedad aplaude la ambición solo cuando lleva al éxito. Si fracasas, te arriesgas a ser etiquetado como demasiado ambicioso, como imprudente, o peor aún, un soñador. Aún recuerdo cómo mi abuelo vaticinaba que yo me convertiría en un mendigo. Y no lo culpo de ello, en realidad estaba siendo un fiel reflejo de una cultura centenaria en la que ser soñador era lo mismo que ser un loco, un outsider, un paria. El arte nos ha proporcionado innumerables ejemplos de cómo la sociedad ha cercenado las ambiciones de los outsiders. Mi abuelo quizá nunca había oído hablar de Bruce Springsteen, quien en su canción The River, el narrador tenía grandes ambiciones, grandes sueños de escapar de su ciudad natal y ver el mundo, pero las expectativas sociales y las circunstancias económicas lo atrapan en una vida de trabajo manual, matrimonio temprano, atenuando así sus ambiciones originales. Es una historia tan común que seguramente todos podemos vernos reflejados en ella de algún u otro modo. O tal vez recuerden La perla de John Steinbeck. En esta novela, el personaje principal descubre una perla de gran valor. Su ambición se inflama con la idea de venderla para proporcionar a su familia una vida mejor. Sin embargo, la sociedad en la que vive se vuelve en su contra. Temiendo el cambio y lo que la riqueza podría traerle, su ambición se ve frustrada por las restricciones sociales y los ataques violentos hasta que finalmente se ve obligado a tirar la perla al mar. Este es también un tema central en La casa de muñecas de Henrik Ibsen. Nora, la protagonista, tiene la ambición de liberarse de las restricciones de su vida doméstica y las expectativas de la sociedad de su papel como esposa y como madre. A pesar de sus esfuerzos, la sociedad patriarcal en la que vive sofoca su ambición, forzándola a conformarse con su papel asignado y atenuando sus aspiraciones de independencia. Proyectémonos ahora al futuro, pero no a un futuro cualquiera, sino a uno esculpido por la ambición.
No es ningún secreto que la ambición ha sido el motor de gran parte de nuestro progreso como especie. Ha estado detrás de nuestros viajes más allá de la Tierra, nuestros avances médicos, nuestra constante evolución tecnológica, pero ¿cómo podría esta fuerza tan integral para nuestra especie dar forma a nuestro futuro? Para empezar, pensemos en la tecnología. Nuestra ambición de descubrir, de innovar y mejorar ha sido la fuerza conductora detrás del avance tecnológico. El mundo que vivimos hoy se ha edificado sobre las espaldas de ambiciosos. Recordemos a Nikola Tesla y su ambición de dar luz a todo el mundo. Su visión de un futuro eléctrico es hoy nuestra realidad. Mirando hacia adelante, la ambición es el combustible que nos llevará a alcanzar metas como la exploración de Marte, la inteligencia artificial superinteligente o la cura de enfermedades todavía hoy intratables. Sin embargo, como todo gran poder tiene una gran responsabilidad. La filósofa Martha Nussbaum sugirió una lista de capacidades humanas fundamentales que todos deberíamos poder alcanzar. Estas capacidades, que van desde la vida hasta el control sobre el entorno político, podrían actuar como un mapa de ruta para que canalicemos nuestra ambición hacia la construcción de una sociedad más equitativa y más justa. En lugar de competir por ser el más rico o el más poderoso, podríamos aspirar a ser los más eficaces en erradicar los desafíos del presente y el futuro. Quizá la verdadera cuestión no sea si la ambición es buena o es mala. En lugar de eso podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de ambición elegiremos albergar en nuestros corazones? ¿Una ambición que busca el bienestar común, que inspira a otros y nos impulsa a ser mejores? ¿O una ambición que divide, que desgarra el tejido de nuestra humanidad? Porque al final del día somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes damos forma a nuestra ambición. Y es nuestra ambición la que a su vez da forma a nuestro mundo. Así que elijamos con sabiduría, elijamos una ambición que no solo nos eleve a nosotros mismos, sino también eleve a aquellos que nos rodean. Elijamos una ambición que no solo construya ciudades y avance en tecnología, sino que también construya puentes entre las personas y avance en la comprensión. Y a título personal, elijamos una ambición que no dañe a los demás, que los incluya como parte de nuestro proyecto de vida. Porque en este viaje llamado vida, nuestra ambición puede ser nuestra mejor compañera o nuestro peor enemigo.